bienvenidos una vez más a La Hora de Leer. Me da muchísimo gusto que estén aquí acompañándome el día de hoy. Hoy estoy muy contenta y muy entusiasmada de hablar de esta novela que, bueno, está en librerías en México apenas hace 10 días y es el Premio Alfaguara del 2023. Esta novela se llama Cien Cuyes y está escrita por el autor peruano Gustavo Rodríguez. La verdad me sorprendió gratamente. Es una novela que es muy entretenida, muy divertida, tiene mucho humor a pesar de hablar de un tema muy complicado. Ahora, Gustavo Rodríguez, la verdad, es un autor que yo no había leído con anterioridad. Descubro que, bueno, nace en Lima, tiene muchísimos libros publicados, de hecho ha sido finalista para el premio de novela Herralde en años anteriores y ahora logra este premio Alfaguara, pero tiene una larga trayectoria y bueno, seguramente esto nos hará que lo leamos muchísimo y que nos interesemos mucho más por su obra. Ahora, ¿de qué va esta historia? Bueno, pues el Cien Cuyes es un título que llama mucho la atención. Además me gustó muchísimo la portada, el diseño es muy lindo, es muy llamativo. Y bueno, el cuy es un animalito, es como el conejillo de Indias, diríamos, y según entiendo es un animal muy común en Perú y de ahí viene el nombre. Ahora, todo a lo largo de la lectura pues queremos descubrir por qué la novela se llama así. Obviamente no lo voy a decir ahora, pero tiene mucho sentido y tiene una carga emocional y emotiva muy linda a lo largo de la novela. Ahora, esta novela cuenta la historia de Eufrasia, quien es una mujer de clase media baja que tiene como principal trabajo cuidar a ancianos. Entonces ella cuida a ancianos que son adinerados, que son de la clase media alta, viven en el área de Miraflores en Lima, que es una zona residencial, o al menos entiendo era una zona residencial de familias ricas, y ella trabaja ahí y cuida a doña Carmen y cuida al doctor Jack, y ahí vamos descubriendo cómo es esta vida de los ancianos que están en esta situación privilegiada. Ahora, a lo largo de la novela, bueno, pues vamos conociendo estas dos historias y también surge un poco después la historia de los 7 magníficos, quienes son estos 7 ancianos que están recluidos en una casa de retiro, en un asilo de ancianos. Todos ellos obviamente también con posibilidades económicas y están ahí al cuidado de muchas personas, entre ellos Eufrasia también. Además, Eufrasia pues tiene una hermana que es enfermera y tiene un hijo pequeño, Nico, que es un niño al que adora y por quien ha trabajado larguísimas horas cuidando a estos ancianos para que, bueno, su hijo tenga una buena educación y una buena vida. Y así vamos descubriendo esta historia. Ahora, al leer un poco de las reseñas y de lo que decía sobre esta novela, dice que Gustavo Rodríguez escribe esta novela porque se da cuenta o sabe que no hablamos mucho de los ancianos, no hablamos mucho tampoco de la muerte. Entonces él cree que deberíamos de hablar de estos temas con mucha más naturalidad. También dice que el reciente fallecimiento de su suegro hizo que él pensara en este tema de la muerte y decidiera escribir esta novela, y así nos va contando la historia de estos ancianos que, bueno, pues son maravillosos. Además, como les decía en un inicio, cuenta la historia con muchísimo humor. El doctor Jack, bueno, pues supongo que se llama así en honor al Jack Daniels y al whisky porque se pasa bebiendo sus whiskies. Doña Carmen es una mujer que fue de alta sociedad limeña y entonces siempre está recordando las glorias pasadas con su esposo y los viajes que hacían y a los eventos a los que asistían. Y por su parte, estos 7 magníficos que están en el asilo, bueno, pues recuerdan las glorias pasadas, las cosas que hacían que los entusiasmaban, y también se da una dinámica muy linda con Eufrasia porque ella es quien les sugiere ver películas que tienen mensajes positivos, y entonces a través de estas películas ellos van recordando episodios de su propia vida y van recordando momentos en los que fueron muy felices. Y bueno, obviamente la historia parecería bastante simple, en realidad lo es una historia que nos lleva muy tranquilamente transitando por las aventuras y por los recuerdos de estas personas. Todos ellos saben que son ancianos, que se están preparando para la muerte, pero deja entrever situaciones un tanto más complejas. Por ejemplo, ¿qué pasa con los ancianos cuando no tienen dinero? Como les decía, todos estos son aquí de la sociedad privilegiada limeña, entonces tienen posibilidades económicas y saben que tienen un trato privilegiado y especial, pero ¿qué pasa con los que no lo tienen? ¿Qué pasa con los servicios médicos? También nos deja, el autor Gustavo Rodríguez nos deja entrever un poco de la situación política que está transitando en el Lima de hoy,
cómo es que se ve y se percibe lo que está sucediendo en el ámbito político ahí. Es muy interesante, además se nota que él pues está empapado, que está ahí y sabe muy bien lo que está pasando en Lima. Y además este recorrido a través de la vida de estos ancianos pues también nos lleva a un recorrido a través de Lima, ¿no? Ellos van contando cómo ha cambiado la ciudad, cómo ahora este barrio o este lugar de Miraflores también se ha transformado y está lleno de altos edificios como todas las ciudades que han crecido y cómo ha llegado la modernidad, y entonces cómo esto afecta a los ancianos que añoran y extrañan cómo era la ciudad cuando ellos eran jóvenes o cuando recuerdan estos momentos en que fueron muy felices y tuvieron experiencias positivas. Y así entonces la novela nos va contando también el cambio que ha tenido Lima, y sobre todo es una novela que les decía, habla del tema de la muerte, pero no lo hace de una manera fría, tampoco lo hace desde una manera compasiva donde tengamos que sentir lástima por estos ancianos que saben que se están acercando al final de su vida. Al contrario, lo hace de una forma muy positiva. Estos personajes están preparados, saben que es el siguiente paso que tiene que suceder en su vida, y entonces empiezan a planear cómo será este futuro cercano al que ya se están aproximando, y bueno, definitivamente ellos están conscientes de la idea de la muerte y están conscientes de que pronto llegarán ahí. Y así pues piden la ayuda de Eufrasia, y ella los va a ayudar a transitar por este camino y los va a ayudar a estar felices en los últimos días que van a estar ahí compartiendo, ya sea en el asilo de ancianos de los Siete Magníficos, ya sea doña Carmen en su departamento lujoso, o ya sea el doctor Jack, que bueno, también está en su departamento, es vecino de doña Carmen. Ahora, todo esto pues obviamente tiene que tener un hilo conductor y tiene que unirse de alguna manera, ¿no? Entonces, claro que la amiga de doña Carmen, a quien le dicen Pollo, pues decide que va a dejar uno de los departamentos que doña Carmen renta y se va a ir a vivir al asilo de ancianos donde están los Siete Magníficos, y ahí llega, y por eso se hacen estas conexiones entre los personajes, aunque ellos realmente no se conocen entre sí. Eso también es muy interesante. Entonces, la novela está narrada casi de forma cinematográfica, ¿no? Nos cuenta la historia de un personaje, pero va alternando entre Carmen y Jack, y de repente aparecen los Siete Magníficos, y así la novela se va desarrollando, y al final pues llegan otros personajes nuevos, por decirlo así, más jóvenes, quienes van a llegar a darnos otro punto de vista y van a dar un cierre muy lindo a la historia. Además, como les decía, pues es un recorrido por Perú, no solamente por Lima, habla mucho de las montañas, del mar, lugares que tanto a los ancianos como a la misma Eufrasia que cuida de ellos le traían recuerdos de la infancia, y entonces a los cuales quieren regresar y quieren frecuentar, y también nos habla del cambio que ha sufrido el país en general. Creo que es una novela que es muy divertida, habla con mucho humor de situaciones reales, y sí habla de un tema del que tendríamos que hablar mucho más abiertamente y del que tendríamos que estar preparados o más preparados, pero también habla de, como les decía, el Perú moderno, ¿no? De cómo cambia la ciudad, cómo cambia las sociedades, cómo cambia la forma de pensar, y la novela termina ya situándonos en el Perú muy, muy actual, hablando de redes sociales y de todo esto que, bueno, es común en la sociedad actual. Ahora, también es importante decir que la historia de Eufrasia cobra relevancia. Ella es el hilo conductor a lo largo de la novela, pero también es un personaje que se va transformando, que va madurando, que como siempre es una mujer que es muy leal, que está al servicio de sus patrones, pero también ella tiene sus propios miedos, sus propios cambios, sus propias frustraciones, tiene la relación con su hermana y con su hijo, y a quien tiene que salir adelante. Entonces ella es una mujer también muy, muy inteligente, no tan reflexiva, más bien se nos construye a través de la acción. Es un personaje que no reflexiona tanto, pero que siempre está dispuesto a ayudar a otros, y con ello el autor Gustavo Rodríguez pues la caracteriza muy bien, ¿no? Es el personaje, es la mujer que va a unir toda esta historia de este Lima contemporáneo. Y es curioso, ¿no? Porque es una mujer que pertenece a una clase social distinta, entonces ve las cosas desde fuera, las ve desde otro punto de vista, y también pues le da un poco más de riqueza
a esta perspectiva que tienen los personajes en la novela de Cien Cuyes. Obviamente, como les decía, pues el cuy, los cuyes son representativos, metafóricos, simbólicos dentro de la narración y como lectores vamos descubriendo qué pasa. Ahora, tengo que decir que sí, la novela sí entretiene mucho. Creo que como por ahí de la mitad baja un poco su ritmo, se vuelve un poco repetitiva, un poco monótona. Creo que el autor se da cuenta de esto y por eso, como les decía, mete otros personajes más jóvenes que van a cambiar un poco la dinámica para que la novela tome ritmo otra vez y tenga este final muy hermoso viendo el paisaje limeño y todo lo que pasa en el Perú contemporáneo. Entonces, bueno, pues espero que se animen a leer esta novela, Premio Alfaguara 2023, que apenas está hace una semana en las librerías en México, que le den like a este video y nos vemos la próxima en La Hora de Leer.